me va a pegar, le digo, ¿en serio te va a meter ahí? Me dice, no, no te voy a pegar porque yo vengo a jugar al fútbol. Bueno, entonces no vos quién, le digo. Insoportable. Se piensa que porque está que laburado, no puede jugar. Mira, Jay. Oh, soy igual, ¿sabes lo que me duele ahora? ¿Cuándo es la fecha que viene? Ahí voy. No puedo, no sale que hago. El de votaciones no se juega. Bueno, literalmente mete más. ¿Quiénes son los de Negro? ¿La Morera? No, yo Quiricocho. Ah, este es un partido final, básicamente. Che, bien, final, va puntero el Guaychester, viejo, más respeto. con 10 partidos. Amigo, puntero en tercero, más respeto, por favor. Uy, no, ¿qué haces, Maradei? basta. Che, ¿cuándo llegan las casacas? Yo no sé por qué, pero sí me Yo va a creo acordar. que Para fin de año. noviembre, para el año que viene. Sí, ¿no? Yo me acuerdo que era. Buen pase de Díaz que tenía el gol. Te vi, boludo. Nico, te vi en el gol. ¿Qué me vas a ver? Posta, boludo. Posta, boludo, le pegaste al arco. No, te la pasamos, pajero. No, sin ver, amigo, me dolió Sí. ¿Es verdad? genital más profundo. Encima no la encontraba, boludo, porque tenía dos adelante, no la veía. Y me llegó. ¿Paz? Cuidado. Igual con el que puteó fue con Después el del asustar centro. así. Sí, Nahue que tenía que pasar una pelota y se empezó a... Nahue que tenía que pasar una pelota y no se puede levantar. Ay, no puede ser, boludo, que se ha quedado ahí. Ya se viste en secuencia. Gaby la hizo pasar. La pasó volviendo la zapatilla de Gaby. No. ¿La viste vos? Fue todo, tipo, fue toda la misma secuencia. Porque Gaby no se animaba a nada. Estoy, no sé. Gaby no se animaba a decir. Reparto también el 5. No querés ni cine, ni blanco, ni negro. No, ¿viste? pero no puedo decir jugando eso. Es pelota para Es como ellos. el meme el que dice cuando me quieren marcar, pero si digo que yo sí. Es el literal. Es que por eso me complica. Entonces, Sí. el arquero me decía, amigo, yo no te quiero faltar el respeto, pero es muy gracioso cuando está en... Se le acercaba a alguien y le decía. Después hay uno de los de Coso, del otro equipo. No, del otro. Lo que jugaste de la otra vez, que son amigos tuyos. Lo de Wire. Hay uno que también ¿Qué tira hace eso. lo mismo? No, el gol de mierda, me grabaste. Chao, hasta luego. ¿Estoy volando? Tapate ahí, doble tapada. Vamos, more. Buena, More. Dale. Vamos a ver. Chao, Nico. Adiós. Nos vemos. Chao. Chao, nos vemos. Ay, vas a creer que Juana dijo. Dejan por dos. Qué falta de respeto. Y después por dos. Che, mi amor, déjate grabar. Se lo quise picar, amigo, pero abriendo el pie. Casi gol era. Ay, pero señor. Sí, Mi idea en mi cabeza era, la tengo y le hago, ¿sabes que yo también? Que era malo. la bocha esa. Jugá bonito, jugando contra ricachones sin plata ni rencores. Es solo fútbol y no amores. No, me maté. Vale. Bueno. No, me maté. Boluda. Aparte no es que estés jugando, no sé, en la 9-11, tipo fútbol en la calle. Están todos pelota. 122.000 pesos la cancha. No sé qué hijo de puta. ¿Qué estás jugando en la calle?
la tierra. Sí. ¿Hay iluminación? ¿Con velas? Literal, boludo. Sí, sí. Yo ya estoy disociando, sí. Digo, me mato. Retiro al esto. Airita después de... Se va. No. Ah, no se fue. Se fue de largo. Y la tocó de primera. Ahí la podés agarrar. Una vez habíamos arrancado a joder con mi amiga, tipo, después pensó que posta la canción era así. No podés saber. La cantaba con un choco, che. Sí, sí, sí. Che, ¿esta la tenés? Yo intentando conquistar que se desfudó. Como la pena que decía la de como que estaba como pareja y le, hay un filtro que él se le ponía a los clubes y tenía que adivinar cuál era. Le aparecía Banfield, que era tipo CAB y decía Club Atlético Bonaerense. Estaba hablando de eso. Club Atlético. Vení. Okay. No, a mí me mata tipo las que le dicen tipo que sí a todo el novio, ¿viste? Y los maquillajes. Ay no, ese es para el rubor. Tipo, es para el cachete y es re raro. Sí, sí, sí. Sí, ¿en serio? Y se reilusionan. La carita. Ay, bueno, hay un tren también de vacío de pareja que me da mucha gracia, que es para ver la reacción. ¿De cantidad? Las pibas dicen, che. ¿Vos ves tipo las reacciones de tipo? Sí. Como que vienen con una linterna y dicen, pero flaco, no es una cueva. Sí, y tipo vienen con pinzas y así. Ay, Al final, no, el que lo vendiste, Tipo, ellos cuando vendiste, sí, lo voy a te hacer. preguntaron eso. que dijiste. No, quiero que... Así no ni preguntó nada. Quiero ver la cara. Quiero que sabe que yo No, él le daría muchas cosas. se fue, aparte Algo faltaba supuestamente. como decía antes, esos tipo... Pero la chica me habló, vino, es una persona que tenía tipo una hora y pico de colectivo, vino igual. O sea, sí. Dice, no, pero... Y ni lo vio. Con Tipo, literal, o sea, como para agarrar los fideos, tipo las pinzas, y ese tipo, no, eso no son 40.000 millones de pesos. Media sopa. estamos acá. Con media sopa. Eso es perra. Juegan estos días. Ay, ni me digas. Ya hay mosquitos sobre, igual. Sí. Aquí. Mañana llueve. Mañana es sábado, domingo y lunes. Buenísimo. ¿Cuándo ande lluvia mañana? 35 eléctrica. El domingo 50 pero normal y el 30 normal. Y el lunes 30 pero normal. Nico. Vale, cuero, un poquito más. ¡Acercate! Cambialo. ¿Qué queda acá de ahí? No sé. Ah, no es tipo ese que esté tirado. Yo tengo un complejo que cuando tengo hambre como pongo la mano como si pero me di cuenta que lo hacía tipo ya banda de tiempo después. Como no me di cuenta de repente cada vez que tenía hambre. Soy mamá. Sí. Yo sé. Aparte me hace error la panza, no como un caracol.
lo llevé a mi perrito, tipo, teníamos que ir a Sodimac a buscar unas cosas y yo estaba casi segura de que Sodimac era pet friendly. ¿Y no lo era? No, sí, o sea, entonces Elisa me dijo, tipo, che, bancá, a ver si me fijo, sí, dale, llevémosla. Acá, tipo, arrancaba la aventura, ella chocha. Y hay unos changuitos, tipo, es así, por cada Sodimac hay 5 changuitos especialmente para mascotas. Entonces, claro, tipo, tenés que depender de que no haya, tipo, las otras personas. Pero no había, mira, la estaba chocha. Tirando a mi vieja. Aparte es una papilonera, tipo, a ella le encanta que coma el fresco. Tipo, sí, a veces estamos caminando y si no estamos los tres juntos arranca, tipo, es como, no sé, si vos estás con ella y vas más para adelante, ella va a clavarse para que venga la otra persona, es una maricona. Entonces, claro, yo estaba llevando el changuito, ella ahí como en adelante. Es colorado. Ah, vos estabas llevando el changuito. Estaba yendo el changuito, ella tipo adelante y todo, y cuando veía que nos alejamos arrancaba la de digo, basta nieve. Tipo, aparte del changuito va tipo. Pero aparte venía la gente y lo me dice, El otro día. se portó re bien igual. ¿Y si te acordás que en TikTok me salió una chica? Y ella estaba almorzando y tipo la hizo salir afuera el perro y dijo, bueno, me voy a poner a almorzar afuera. ¿Salió? No, quería que se acerque a la pileta para que le cuente 1, 2, 3 y tirarse a la pileta. Ay, no tenés ojos. ¿Qué? Era el gol de la Pechera, ¿no? Sí. Porque tipo, no se tiraba hasta que le diga 1, 2, 3. Ay, mi amor, para. Yo vi a uno solo. Yo vi uno solo, sí. Pero allá Creo que hay dos. Al lado del palo hay algo azul. Sí. Pero eso no sé, igual. Las allá sí parecen pecheras. ¡Pacho! Haciéndole señas, che. Sí, tipo, No, nieve cuando no le das atención y ella quiere atención como que te hace, como te habla, entonces y arranca a hablar. Jugando a la... al foto que tengo de nieve con Sodimac, no, otro día... No, ya que sé cómo lo diría. ¡Toto, se le va! Ahí la marca. ¡Corte! Ahora cuando hay un sentido que no también me está poniendo al sol, se lo foto y le reconstruido que no sea nadie. Y al día siguiente esta. Sí. ¡Fuera! ¡Fuera uno! es mío, querido. Está con la casa de los sueños. La Tati. Aparte mi hija decía, portate bien, nieve. La Tati. Ella sentadita, en su lugar. En su lugar. Mi amor. Aparte yo tipo, soy todo lo que lugar donde yo pueda llevar a mi perro lo voy a llevar. Alta hincha pelota, pero bueno. No tiene eso ahora y que con el estudio se quiere poner como bien. Tipo, se quiere sentar en mi pierna. Me arranca a mirar ahí, como para que hace la piña, se acerca, como para que yo la suba, hace un saltito. Y se pone ahí. Dale, que no rompa las bolas. Hay momentos donde las piernas se me arrancan a dormir. Y cada vez que me quiero mover es que la pierna cada vez que la muevo como que fanfarronea. Claro, sí, que jode, esta es mi quinta siesta del día. Pendeja de mierda. Lo que más me encanta que la comida de nieve es que parece más chiquita. ¿Sabes, bebé? El bebé. No era, ¿no? No, pero me sirve que me diga De una abeja. Siento que me boludo. están picando por todos lados. Agarraba así. ¿Querés? Puro con la necesito que mentalice Tiene el logo, la necesito. No, posta igual te habrá pasado lo mismo que a mí. Cuando ¿Comiste la que Sí, porque yo convencido tenía, compré 3 paquetes
Y yo flashé, onda, literal vi Que boludo, yo te juro que lo vi, o sea, Sí, lo sí, vi. yo también. Y después de la nada no lo vi. y de repente le dando, che, está re buena. A mi hermana le Además digo, son productos que vos sabes que lo tienen, Claro. entonces como que no chequeás por mil, ¿entendés? No es le que mandé una foto a mi hermana, che, están re buenas. Y yo cuando saco la foto dice, no tenía nada. De repente. calor agarró. Igual la terminé. A lo loco. Está, el local está. Ya fue. A todo nada. Ya te comenté una, ya está. Ya está. Nada, aparte me había comido uno, ponerle. Capaz que eran las 6 de la tarde. Tiene un huequito, pero Me di cuenta a las 8 de la noche. eso Ya sabía- ya está, igual. Ya sabía. Tiene manchitas, es una vaca. Me van haciendo manchas muy chiquitas. ¿Cuánto te va a hacer? Me van haciendo manchas muy chiquitas. No sé si con el sol o qué. Le aparece una nueva, se le va la barba y le aparece una barba. Apagar. Es tipo gris, la barba la aparece. Le falta decir mucho. Lo único que parece es igual. Para mí, te la confundí. ¿Esta de Pons alguna vez? ¿A dónde? Big Pons. Habla mucho con el Colo. Están cambiando No mucho. voy a comer afuera. Últimamente siempre he ido con Eso, Colo. Buena, Colo. Está como que Aparte había pasando la actividad. Miralo, miralo a él, no mire la pelota, miralo a él. 26 en Lo total. vas a cursar y El no, combo. tipo, no entra, por más que entres temprano, no es de noche. No entra a las 6. Hay lugares, hay locales en todos lados, pero fui al de Tipo, de clase que Campo haces San Isidro. Fue lindo el lugar. Iba a plata y vivía por ahí. Sí, coche, yo, por todo. ¿Qué fue lo que come tipo? ¿Qué me dijiste? Iba a plata y vivía. Fue lo de Ivo. No, digo también es lindo. San Isidro. Ay, yo me iría a vivir ahí a tipo a Libertador. Vale, muy chico. Nada, pero Mira, todo re lejos allá. sí, el tema el de vivir por ejemplo en San Isidro, que sí, O sea, auto, si tuviera auto, poner Belgrano, toda esa zona también me re gusta. bueno, que normal. Pobre, creo que gente que sufre de eso. Obvio. Ahora, vos decís por solo vivir ahí, no es que Es re lindo la zona. Es re tranquila. Acá, sí, el primero fue por depende de qué zona. Era una cosa tan cagada. Mi hermana vivía en Negra. Y todo rojo. No creo que sea tan. Mi hermana vivía en pleno Belgrano en Quilón. Voy a buscar. Y después, como que al toque después de que pasó eso, en el quilombo, tipo, otro estudio, están peleando con uno de del perro para el agua y se luego callaba tu estudio y decía, Vivía donde vive mi no hermana. le dijo nada, Tengo, sí, no conozco igual yo. Contra ofendido, qué sé yo. Y como estaba todo grabado, Me iría al Nordelta para el otras más. O sea, no, sí, Trabajo online. ¿Cómo viene? ¡Bien, todo! ¿Por qué no te vas a Tigre? No, Vos al día siguiente ya estaban jugando. no viviste, ¿no? La parte cuando acá teníamos partidos en Tigre. No hubiera ido antes en mi vida. Claro, pero escuchá de... O sea, me tienen que pagar el viático. Los jueves, sí, de semana. Jueves a partir de las 9. Y capaz teníamos 3 partidos hasta las 11, ponele. De allá, de Tigre, a Mallorca. ¿Estás acá? Sí. Imagínate, lo digo, era ya me pagaba más. Ponía lo que había tipo subido la Sí.
Sí, boludo, más vale. También el equipo era buena ahí. Todos juegan. No hay chance. Aparte, hay Además para todo el mundo. a veces que capaz que. Si me siguen los jugadores son de allá, Hay güey. veces que tiramos partido a las 8, ponele, ¿viste? No sabés la Panamericana lo que es. Estaba buscando la parte para los chicos que jugaban en ese torneo, que ganaban camisetas, digo, los otros equipos no tenían ni camisetas. Yo al capitán de ese equipo, tipo lo conozco, Pará, no es coso, es vis a vis. no, pero estuvo. Expulsaron del torneo de Buenos Aires el equipo que causó el arma con gas. No, estos eran el coso, estos eran los que habían hecho era los que estaban adultos. No, tengo un montón de sin sonido. Este conjunto de realizando sus redes sociales es una gran amenaza antisemita. Sí, no sé cómo te dirán. Yo te dije, nos compré antes porque pensé que ibas a comer también. Obviamente no me había comprado, no de la forma convencional. En el marco de la actividad de pesaje que transitamos en el Uno de dulce y otro de salado. ¿Qué subió? Lo mismo nos convertimos en la vez en 1939. No, bueno, me parece, prepárense que lo van a pasar. Y la van a pasar pésimo. ¿Pero por qué lo hacen? Pero cuando. Pero con los... Yo lo conozco, para laburar un poco. Sí, también. Igual me llamaron a la empresa, El chico se quiere. Dale, dale. Bueno, pará, me está diciendo la empresa. claro, tipo, es así. Bueno, nuestros viejos que me conocen, Juan Mateo, tipo el capitán de este equipo, lo conozco como niños. Todos los años vamos al cumpleaños, todo. En el laburo, yo voy a estudiar ahí. Creo que había sido uno de sus amigos que se hizo el gracioso. Claro, que ellos tenían las camisetas de la empresa. Buscaron la empresa, lo encontraron, le decían, no, está muy mal y lo tienen que educar, qué sé yo, y el pueblo le decía, acá no hizo una... Primero que no fue él, segundo, hizo un error, tiene que lo mate. Claro. Se mandaron nueve acá de los amigos, él ya sabe que lo que hicieron estuvo mal, a pesar de no haber sido él. No, sí, todo el tema. No, tengo toda la evidencia que no fue mi, no te lo voy a presentar porque tampoco no tengo que probarte nada. No tengo que probarte nada. Segundo, ya está, ¿qué querés que haga? Que lo mate. Dice, nunca te mandaste una cagada vos, porque lo que hicieron ir a patrullar. Dijo él, papá de... Sí, claro, no, es el gerente de la empresa en Argentina. Claro. Toda la empresa en Argentina, o sea, que todo es el patotero. Pero justo él no es un empleado titular. ¿Para y qué es? ¿Tipo de qué decir? Es una empresa de eso, que venden equipos, básicamente, de redes. Claro. Es muy complicado. Laburo a mi viejo. El problema es que le hice de chiquito porque era
qué labura tu papá? No sé muy bien, pero viaja mucho. Narco. O sea, quedaba como narco. ¿Terminó el partido? No, primero. Pero... No, ni yo sé cómo decirlo de qué carajo logra. Alcides. Tipo, ingeniero de telecomunicaciones, ponele. No, me dijo que iban a... No me había dicho de ir, pero... Hola chicos, dale. Vamos a juntar dos. No, el tema no tenemos que hablar. No, no sabía. La trajo. Salió. No, igual está bien, boludo. No, pero él decía que tocó el... ¿Por qué me le pongo frente? Porque me dice salame. Dije, no lo voy a echar, pero me le pongo frente. O cierro el orto, no tiene nada, y te echa. Y después dice salame. No te echo de agua. Igual te decía que tocó el palo, pero no tocó el palo. No tocó el palo. Si sale, sale acá. El palo no tocó porque está al pie de ella. La del chico salió acá igual. Sí, sí, pero ellos Pero no decían tocó el del palo. No. Cagado el calor, amigo. Ahora que me puse el pantalón largo y cosas, cagado el calor. No sé por qué está con pantalón largo. Viste cuando levantó el vientito que salimos del auto, gato, y dije, me voy a cagar frío. Esto tirando, me olvidé. Otro boludo. Sí, está así. Estaba rogando, que las madres nomás amor sorprendían, nos vamos una hora antes. Encima después lo peleaba otra mañana, porque Dale, dale, dale. Dale, chulo. Dale que me quedo ahí. Dale que acá no vamos a ver. El partido en Tigre. Ay, boludo, ya me cacho. Tiro al aire. ¿Qué? Un golpe al mozo. Voy a ver si está. Toque de los míos no. ¡No! Toma. Toma vos. Dale. Dormido sola, pero... ¿Por qué? A ver. Está caliente, boludo. Qué Igual, mentirosa. no, mira. Qué mentirosa. Mira, está caliente, te lo juro por Dios. Qué mentirosa. No tiene más agua, pero está caliente. Es un culo que no se enfrió. Es que para mí es porque esto no se enfría, No se además de que enfría, está ¿no? caliente. Porque ¿cómo es? Mu. ¿Tenés frío? Ay, sí, re. Ah, pero también. Ah, te puse el poncho. Ella de short y Nah, mirá lo que sí, sí, mirá esto, el poncho tan... Boludo, me agarró frío. Ah, ¿viste? Yo me traje una campera con peluchito, papá. Nah, pero ella hace 30 grados, está así. Obvio. Para que no me dé el sol y me arrugue. Ah, ¿viste? Está re frío. Es psicológico. Voy a pensar que tengo calor. Tócalo, tócalo. dale que no juega nada, Tranquilo. ahora sí, tira rápido. ¡Dale! De vuelta, de vuelta, de vuelta. Dale, que hace. Eso es, tranquilo. Derecha. Un dolor de panza. Amigo, dejen de tirar pelotazos, boludo, si podemos jugar. Si ellos salieron, boludo, ahí lo tenemos que tocar, boludo, eso es. Vamos chicos, dale, dale, seguimos. ¿Para qué vamos a tirar, boludo? Si jugando podemos jugar todo, boludo. Si la tocamos todos, jugamos todo, boludo. Dale, volá. Boludo. Dale, chico, arriba, vamos. Subilo, Marcho, Colo. Subí, Quito. Listo, chao. Bien. Atrás. Rápido ahora. Vamos,
eso. Tocala rápido la pelota, eso. ¡Chino, chino! Dale para adelante. ¡Vení! No, creo que 3-0. No, acaban de meter uno. Ah, Date vuelta. 3-1. Entonces sí. Tranquilo. Mostrate. Eso, boludo. Habla atrás, habla en el fondo. ¡Dale, Quito! ¡Choque ahora, choque! Sí o sí, esa chica no había perdido. Ni dormido, nada. Y también, o sea, por más cosas que te la pueden llegar a gatillar, decís, eso no es normal. O sea, por una cosa es que te compensaste, te bajó la presión. Había una piba en mi colegio que también se sentó a repetir, creo que era una no sé, mesa de diciembre. ¡Vamos, Laucha! Y arrancó con convulsiones, claro. Después se pudo practicar, pero no es que eso. Claro, sí. O sea, eso lo realizó y además de eso le diagnosticaron. Pero sí, o sea, para mí, una cosa es bueno, se sentís mal, te baja la presión, pero era, se desmayaba, se hiperventilaba, lloraba y se fue como un... Era el golazo de claro. Por eso te digo, para mí esa chica no... Toco y voy, dale, toco y voy. No, dormido, no había dormido. Dale. Sí, me faltaba de todo y aparte... ¡Sí, Toto, sí! ¡Llegate! Hablale. Es un parcial que te da estrés, o sea, además de tipo de parcial de física, y es un parcial largo, pero ya a la hora no podía más, la pego. Qué loco, ¿no? Llegar a esos excesos. Sí, o sea, imagínate, pero imagínate, quizás había comido y estaba todo bien, pero fue tipo, puramente la situación que la desbordó. ¡Una más! Pobre. Me re dio pena. Me asusté, boludo. Sí que con mi suerte me pego. La pata para atrás, ¿no? Una chilena mandó mal. Sí, literal. Eso tipo, un movimiento de Dragon Ball y la redireccionó. La persona que ve energía de repente vio arrancó de la luz acá. Acá un ángel que se puso adelante. El loro. El loro. Chau, le quedó el loro, boludo. Le mandaron a hacer camiseta. ¡Epa! No le decía a nadie. Tranquilo, Tutu. Pará, Cuervo, tranquilo. Sí. Segundo. Paradito, vamos a acelerar. ¿Qué van a pedir? No sé. Eso no me ha divertido. Ya, igual voy a pedir ahora, pues no vamos a llegar a casa. Tutu, si no. No sé, no sé. Pero que no nos alcanza ni para uno. Prefiero que grito como loro y no que gime. ¿Cómo? ¿Escuchaste? No lo escuché. No, fue como soprano. Claro. Era soprano. Bien soy soprano.
No, yo voy a pedir comida ahora porque voy a llegar a casa y pobre, le voy a ladrar, pobrecito. Yo le escribí a mi mamá. Dale, ahora sí. Avanza el chino, mirá para adelante. No, pobre, aparte, hay veces que igual yo ya sé que no tengo hambre. Salí, Flaco, salí. No pelotudes, digamos boludeces. Yo me di cuenta de ahora. Me di cuenta de eso ahora. Movela ahora. Antes estaba como, capaz estaba acostumbrado, ¿no? Sí, no, yo no sabía. Pero antes como que no sé. Es la primera vez que te No. Pero digo, yo entendí. No pastillas. Claro. ¡Eh! Sí. ¡Vamos, Nico! Sí, no me estás entendiendo. Literal. Aparte después de tipo... Pero, boludo, digo, yo encima me enojo. Hoy, muy Sí, es tipo ofendidita, tipo, ¿qué te pasa? Nada. ¡No salté! ¡Sí, no salté! ¡Estamos bien, boludo! Claro, no te aguantabas vos. No te aguantabas ni vos mismo. es como perder la batalla. Cuando airé cuando ya se airea toda la situación. Ay, te conté la de este año. Bueno, sí te la contaba, pero este año la de ella, Valentina, este año. No, habíamos ido a comer con Santi. Y digo, bueno, dale, vamos a comer. Sí, dale, bien de cornetas, dale, no importa, vamos a comer. El plan era tipo ir a comer. Feli, volvé. Sí, a este lugar tipo que ya habíamos buscado, era tipo, el lugar era re la comida era riquísima, nos atendieron todo muy lindo. No nos damos, tipo, en ese momento no nos damos mucho espacio para ver, pero fue como bueno, sí, a la puta. No, güey, yo ese día como estaba medio pesada, ¿viste, güey? Porque yo era muy importante, vamos a comer, estamos volviendo, teníamos que hacer tiempo hasta el escape room. Entonces dije, bueno, vamos a casa, no sé, dejás, creo que Santi tenía que buscar ropa que había dejado en mi casa, y ahí vamos. Fueron 5 minutos que yo les pegué, que tipo, me dormí como un segundito en el sillón, me levanto y era 1 hora. Pero el orto, no quería saber nada conmigo. Pero, tipo, apoyé la cabeza y de repente esta persona. Bueno. Yo le digo, no, cancelá, no. Bueno. No quiero saber nada, no, cosa no quiero. Pero ¿por qué? No quiero, posta, estoy cansada. ¿Pero qué te pasa? No, vamos a tu casa, no, yo en mi casa no quiero estar y a que no. Ayer estaba manejando y no entendía nada. Aparte, tipo, en un momento no entendía si le estaba jodiendo, ¿no? Encima viste que al principio, hasta que lo identificás, no te das cuenta que es por eso, tipo. No, lo peor, lo peor es que yo no me di cuenta. Porque yo aparte digo, Claro. ya Aparte pasó- decís, chau, crisis, quiero. Sí. O sea, por poco es tipo. Pero estamos jodejo. teniendo, literal, te va a cortar. Tipo, o sea, estoy pensando. Sí. No nos veo un futuro juntos. ¿Eh? Sangre tenés, boludo. Aparte, volviendo al lugar. Mira las cosas que veo yo. No, hoy decirle al Chueco que te muestre la foto de la operación. ¿De quién? Del Chueco. Y sabe lo que es un jamón crudo. No, pero nunca vi un corte así. Tipo, yo buscando ese. Eso, güey, no viste nada. Estoy enferma. Para irte a infectar salía una puntilla. Ni sangre te salía, no es como el de. No es como el de que no salía más. No sabía por qué hasta que me enteré. Yo otra chile la concha. Que estamos volviendo y dije, no. Dale, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, si me decís que no lo limpias. Era el día de la Gillette, Ay, ¿no? boludo, qué bro. En ese día fue tremendo. Tus 4 Ya vos rodillas. tenés que pensar lo que pensé yo. Yo me quedé como. En ese momento Me estás jodiendo. no eran jugadores que estaban heridos. Porque realmente lo agarró por sorpresa. Igual que me agarró de sorpresa a mí, lo agarró de él. Claro. ¡Listo! ¡Dale, Juan! Como que yo decía, bueno, pero señor, comí. ¡Date vuelta! Sí, bien, ¿no? Estoy enferma, no sé nada, digo, no discutimos, no tengo un momento que me haya jodido, como que realmente eso es lo que más me jodía. No lo
voy a identificar, pero por ningún lado. Digo, bueno, iba en el auto en silencio, digo, bueno, voy a vuelta, ¿qué me puedo pasar? Claro, llego y estaba el perro de Tati, que estaba acá. Y ahí es cuando me di cuenta que estaba mal, porque lo único que soy fan de los animales. Mierda. Y voy ahí y dije, me puse en el cuarto y digo, no. El perro aparte yo lo amo los animales. Digo, un perro. No, ¿qué me pasa? ¿Qué sé yo? No entiendo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sé yo? El día siguiente me levanto. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, mocos, con razón. Sí, no era yo. Así que me decía, pero me hubieras dicho que era por salir fan. Ni yo me había dado cuenta en ese momento. O sea, créeme que intenté darme cuenta. El momento donde realmente dije que hay algo sumamente mal es cuando, claro, cuando puteé, no le dije nada al profesor. Yo animalito que veo, animalito que quiero. Ay, aparte me levanto tipo... Vení, cuervo, salí por allá. Ah, no me dijiste Oli. No me dijiste... ¿Cuánto vas a pasar la noche si lo marcas así? Ay, no. Yo la verdad que... Igual tipo cuando digo algo, me suelo dar cuenta. Ese es recalentón. Sí, que agarró uno tranquilo. Está bien igual. Igual, me hizo salir de mi zona de confort por un poco. El otro día, quiero esto. Claro, que le digo. ¡Oh! ¡Chao! ¿Qué me pasa que Dale, Quito, fuerte. Listo, vení. mucho la comunicación? Sí, pero después vos. Niño. También el saber lo que me dice. Lo que te quiero decir acá. Sí, háblame y te lo digo. No, yo aprendí. O sea, yo al principio hacía eso. Claro. Una vez a la vez fue tipo, bueno, puedes hacer esto. Sí. Igual, tipo, también, alguna cosa es tipo, ya sé que lo estoy haciendo mal. Claro, sí. Traté con mi psicóloga y me ayudó también con eso. Ahora. Segundo. Al medio. Esperalo. ¡Vamos! Sí, es que fue. Tengo que usar la curita. Sí. No, sí, ahora sí. Obviamente nunca lo voy a hacer con la intención de lastimar porque estoy cansada, tengo un mal día. Igual cuando vengo de la facultad y todavía no como, digo, yo llego y lo primero que digo es no me hablen, no comen. O sea, para no comer no me hablen. O sea, no les conviene, no les conviene a ustedes, no me conviene a mí. Claro, me va a poner mal. Después yo me voy a enojar. Yo igual que por hambre no me pongo también. Cerca, Uli. ¿Qué? Que por hambre no me pongo. Es que boludo, hay veces que curso tipo 12 horas. Tipo, cuando vuelvo después de 12 horas de cursada con hambre. Claro, nunca pasé tanto. O sea, claro, o sea, obviamente como en la facultad tampoco. Claro, pero sí. Pero tampoco quedé. Me quiero un poquito. Claro. Me quiero un poquito. Pero. A veces, claro, está tipo la última hora saturada. Yo de las 6 claro, la Pau digo, ay, quedan un café o un mate, y digo, no, ahí nada, después de las 6 no. Después no. Ay, sí, salí ladrón. Tranquilo, tranquilo.
20? Sí. A ver. Sí, Ay, para voy a guardarme. bueno. Me parece que está entrenando. ¡Ah! ¡Me cae! ¿Qué la sube? ¡Ay! No lo veo a ese negro, boludo. Amistoso, arre. Por eso. Contra Messi. Para la selección contra Messi. 1-0. Gol de los Chelsea. 90, boludo. O sea, yo sabía que el otro día habían viajado, pero como habían viajado hace... Pero como habían viajado hace 3 días, yo dije, Bueno, no me llamaba. ¿qué pido para el domingo? Ah, pero están en Estados Unidos. Sí, en el carro. No, si eran Río. No. ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! No, es que justo habían puesto algo de uno de los arqueros de River de la reserva que lo habían llamado y dice, no, sí, para la gira, qué sé yo, y digo, el mundial, digo, no, claro, pero no conecté los 2 puntos. Así no. Vamos a recordar el tiempo, ¿no? Va cambiando de lugar. Sí. Dependiendo del lugar. ¡Amarilla re boludo! ¡Arco! ¡Santi, arco! ¡Laucha! Estoy laburando. ¡Sí! ¡Santi, ahí! Allá quedan todas pecheras, ¿no? Sí, pero... No veo nada. Y allá al lado del palo hay algo azul, pero no veo nada. ¿No? No, son buenos. Chao, golazo. ¡Ay, no! ¡Lo reseteé! Sí. ¡Lo reseteé! Literal. Se ponía re mal, ¿no? Ahora te van a ir a linchar. Ella no quería trabajar. ¿Cuánto queda, Ale? Y como 10. 5 minutos. Claudia grita. No, Uy, qué pelota qué tapó. mal que le pegó. No, qué pelota tapó. Qué pan de moco. Qué gallina. Oh, no. Estoy como alérgico. No, bueno. Yo siempre me llevo, tengo a la mañana limpiarme con los buzos. Sí. Yo a mí me gusta limpiarme con los buzos. Mi mamá siempre me cagaba pedo. Y sí, me quedaba todo lleno de moco. Pero lo hago y listo. Pero igual, en serio. Mi novio por eso no me presta ropa, porque hago así se la moqueo. Y bueno, cada uno tiene sus mañas. Vos sos celíaco y nadie te dice nada, así que mira. Sí, vos me decís. Bueno, por eso. Es como agua, ¿viste? Me da paja. Cualquiera. Los que se pelean se aman. Yo cuando me peleaba con alguien siempre me decían eso. Entonces me dejaba de pelear. Y así yo voy a estar... ¡Ojo, el que sobra allá! ¿En serio? Te hace la psicología. Obvio, los que se pelean se aman yo. Dos barreras. O sea, fácil. Mira. Dario. Te juro que te mataba. Es que en Yo el encima momento con pensé esto que... solté la mano Claro. y fue hijo de puta. Está reciclada, por eso puedo hacer esto. ¡Uno con uno! Qué bueno estaba
dando fresquito. ¿Sabe el polar? Es que esto me traspasa el viento, igual. Era bueno. Levantaste cruzada y... Sí, sí, sí. Aparte de re cruzada. Es un bombón asesino, es un bombón suculento. Me como mira, no hay la No toco la pelota. Los hombres, ahí la piensa tanto. Corrieron un montón. Ay, yo ayer no, antes de ayer salí a trotar. Ay, Dios, qué desagradable. No, ahí en la plaza que tengo cerca de mi casa. Qué desplorable, boludo. Cagaba para ver eso. Ay, qué risa. Y tipo, hice una vuelta a manzana y cuando estaba llegando se me cae un auricular, entonces tuve que frenar a buscarlo encima. Sí, porque yo tengo oídos, no sé, re grandes. Yo tipo, en el gimnasio también se me van saliendo. Y estaba corriendo así, pum, veo el auricular, yo tipo, no. Y aparte cuando frenas una paja. Sí, frené y ahí dije, bueno, agarro aire, qué sé yo, y volví a hacer otra y... ¿Te cayó otra vez? No, y ahí ya tipo, ahí fue como, bueno, superado. Yo pensé que no iba a llegar a una. Es re chiquita la vuelta, Bueno, loco, hice 1 kilómetro, ¿qué querés? Estás re hater. Ay. Cuestión que nada. En un momento me daría... ¿Cómo ya? Perdón y me dice que no. Me darían los primeros, pero no me doy... O sea, como en el momento sí, pero después... Ay, estoy sonando fan. Bueno, pero es que tengo ganas de hablar. Ahora vamos en el auto. Claro. Y al final me terminó doliendo más la panza que los gemelos. O sea, tuve que frenar, pero para mí porque justo había tomado mate y bizcochuelo, tipo, literal, 2 minutos antes de salir a correr. Entonces nada. Así que... Cuestión que nada. Ay, te querés morir.